Hola, bienvenidos a Audio Wi-Fi Hi-Fi. Hoy os traigo este fantástico streamer de la marca Arilix. Se trata del modelo S10. La relación calidad-precio de este dispositivo es inmejorable, ya que estamos hablando de menos de 100 euros y las prestaciones que te ofrece son espectaculares. Os enseñaré el funcionamiento que tiene y ya os adelanto que el sonido final es muy bueno. Vamos con el unboxing. Antes de enseñaros lo que lleva la caja, quiero que veáis un poco las características que tiene, ¿no? Aquí nos dice que, por ejemplo, el Bluetooth es 5.0, aquí lo interesante es el sample rate, que pone que llega hasta 24.192, que eso es lo más importante de todo. Después los protocolos, pues ya habéis visto aquí, por ejemplo, pues lleva el AirPlay, el DLNA, UPnP, Spotify Connect, Qplay. O sea, la verdad es que está muy completo. Aquí tenéis todo el tema de entradas y salidas. Aquí todas las plataformas disponibles y en esta parte os tendréis que bajar la aplicación 4Stream y entonces con esta aplicación ya podéis controlar el dispositivo. Pues vamos a ello. La verdad es que está súper bien empaquetado. Y a mí una de las cosas que me ha sorprendido es que este dispositivo es pequeñito. Yo no sé si os habrá pasado a vosotros, pero cuando lo veis en la foto en internet, parece súper enorme. Pero la verdad es que es pequeñísimo. La verdad es que está muy bien. Y aquí, como podéis ver, tiene diferentes luces que depende de lo que usemos, pues se encenderá. Y aquí lo interesante es la parte trasera. Bueno, pues aquí tendréis, aquí lo que realmente vamos a usar es la salida analógica, que es esta de aquí, y después pincharemos también un USB con música para que veáis cómo lo podéis reproducir. Pues la verdad es que está muy bien. Lo curioso del tema es que te viene también con mando a distancia. Yo la verdad es que teniendo el móvil no hace falta el mando. Aquí todo tipo de cables, tenemos el RCA, el cable del jack de 3,5 y aquí el cable que va al enchufe. Y bueno, antes de nada quería enseñaros aquí en el libro de instrucciones, ¿vale? Está muy bien, está todo, la verdad es que muy bien explicado. Y aquí hay un apartado que quiero enseñaros, pues que os lo dice aquí, que lleva hasta los 24 bits 192, o sea, hace énfasis en eso, o sea, que sí que con este aparato sí que podéis reproducir música high-res sin problemas. Y ya os digo que el sonido que saca es muy bueno, o sea, no tiene nada que envidiar a otros dispositivos. Y chicos, estamos hablando de menos de 100 euros. Por menos de 100 euros tienes un streamer en casa que te lo hace prácticamente todo. Pues nada, vamos a ver el funcionamiento. Antes de empezar con el funcionamiento, lo primero que tenemos que hacer son las conexiones. Yo tengo el S10, pero si vosotros tuvierais otro dispositivo de la marca Arilix, funcionaría de la misma manera. Yo en este caso tengo un altavoz y lo voy a conectar a la salida auxiliar, ¿vale? Que es la única que tengo. Lo conecto y ya está. Y ahora, una vez conectado, pues nos vamos aquí a la aplicación 4Stream y nos saldría esta sección que es todas las plataformas musicales y abajo nos indica cómo queremos que el dispositivo se comporte. Tenemos diferentes opciones. Yo voy a elegir el Wi-Fi, que es prácticamente lo que yo creo que casi todo el mundo va a usar porque estamos hablando de un streaming. Pues nada, una vez elegido, pues ya nos meteríamos, por ejemplo, yo voy a meterme en el Qbooth y vamos a hacer la prueba. Aquí tengo un disco a 192, que es el de Neil Young, que este no falla nunca. Y ahora veremos. Fijaros, nos dice que está emitiendo en high-res 192. La verdad es que este aparato está genial por el precio que tiene, menos de 100 euros. Y fijaros lo pequeñito que es, o sea, podéis emitir en alta resolución. Ahora, por ejemplo, pues vámonos a otro disco, ¿no? Por ejemplo, este que está a menos calidad. Pues
¿Lo veis? Aquí nos indica Hi-Res 96. O sea que es perfecto. Con el QoS va perfecto. Otro tema es el Tidal. El Tidal siempre es más complicado porque, como ya sabéis, tiene el tema del MQA. Y si no tiene, esto no tiene decodificador MQA, con lo cual lo único que vamos a poder reproducir va a ser el IFI, que son 16 bits. Ahora lo vamos a comprobar. Por ejemplo, cojo este disco que está, se supone que en master, le doy y nos dice que está emitiendo en IFI. Pues eso, 16 bits es lo que tiene el Tidal, pero si vosotros, yo supongo que si cogéis por ejemplo la plataforma Amazon Music, pues ahí sí que vais a poder reproducir a 192 sin problemas. Pues nada, una vez hecho esto, vamos a ver la otra opción, que es por Wi-Fi, que es con el protocolo DLNA UPnP. Las otras dos maneras de conexión son el AirPlay y después tenemos las aplicaciones compatibles con UPnP, que en el caso del iPhone sería el mConnect, que es este de aquí, pero en el caso si tenéis Android sería el USB Audio Player Pro o el Babel UPnP. Y nada, pues aquí lo único que tenemos que hacer para hacer la prueba sería meternos, por ejemplo, en Bluetooth y aquí en favoritos, pues reproducimos uno en, vamos a poner este de Neil Young a 192. Le damos, ¿vale? Y nos dice que está reproduciendo 24 bits 192. Pues aquí en Play 2 nos saldría el S10, que en este caso el Sound System A3D0, le daríamos y ya estaríamos reproduciendo. Vamos a hacer la prueba, le damos y entonces ahora sí que nos iríamos a la aplicación, ¿veis? Y entonces aquí nos indica el icono del DLNA que está reproduciendo. No nos indica las profundidades de bits, pero se supone que sí que está emitiendo en 24 bits 192, ya que por Wi-Fi llega aquí y este con el DAC que tiene lo ponen analógico y sale por el cable al altavoz, ¿vale? Pues nada, ahora vamos a probar el Bluetooth. En el Bluetooth cabe recordar que los códecs que reproduce son el SBC y el AAC, que es el que realmente vamos a utilizar. En este caso, pues pondríamos el Bluetooth y ahora veréis como la lucecita cambia. Fijaros, está en azul parpadeante, que eso quiere decir que está esperando a sincronizar. Entonces lo que tenemos que hacer es irnos aquí a ajustes en Bluetooth y entonces aquí en Bluetooth nos saldría, ¿habéis visto? Sound System, pues le damos. Entonces una vez conectado, como podéis ver, la luz está fija y entonces ya tendríamos la conexión. Entonces simplemente es pues como hacemos habitualmente, nos metemos en cualquier plataforma, le damos y como podéis ver aquí ya está conectado el S10, que es este de aquí, ¿vale? O sea que por Bluetooth es muy cómodo y es como siempre lo hacemos, ¿vale? Y recordar que es a través del códec AAC. Pues nada, ahora vamos a mirar el puerto USB. Para el USB lo único que tenemos que hacer es darle aquí a la pestaña USB y entonces ya como podéis ver el aparato se pone una luz roja. Yo en este caso he pinchado un pendrive que tengo con música, ya lo tengo aquí, pero aquí también podéis pinchar un disco duro, Y entonces pues ahora lo único que tendríamos que hacer es irnos aquí en la parte de arriba donde pone mi música y entonces aquí nos reconocería el USB. Aquí me pone que tengo 39 canciones, le doy, por ejemplo voy a poner a Carby Underwood, que está a 24 bits 48, le damos y nos lo reproduce. Tampoco nos indica la profundidad de bits, pero como estamos reproduciendo de manera local, pues si es un 24 o 192
no hay problema porque entra digitalmente y con el DAC que tiene lo decodifica analógicamente y va al altavoz, ¿vale? Entonces ahí sí que también estaríamos reproduciendo el Hi-Res sin problemas. Por último pasaríamos a ver la opción de altavoces en grupo o multi-room. Para ello, como podéis ver aquí, tengo el Win Mini, que es compatible con este dispositivo y también con la aplicación, o sea que es una pasada. Lo único que tenemos que hacer para ello es aquí donde pone el más. Como podéis ver, nos aparecen los dos dispositivos que tenemos, el S10 y el Win Mini. Pues nada, aquí lo único que tendríamos que hacer es pincharlo también y ponemos finalizar. Y entonces aquí, como podéis ver, pues nos sale el volumen del grupo y en cada altavoz el volumen que queramos. Y aquí simplemente lo que tenemos que hacer es reproducir música. Por ejemplo, nos vamos al Cubooth y aquí vamos a reproducir algo. Vale, nos vamos aquí. Fijaros, y entonces en los dos dispositivos estaría sonando esta canción. Y aquí pues podríamos controlarlo pues como queramos, subirle, bajarle el volumen y demás. Cuando queramos el grupo deshacerlo, pues es muy fácil, volvemos a dar al más y ahora yo voy a quitarle el Win Mini y pongo finalizado. ¿Veis? Y ya está. Pero lo curioso del tema es que con la misma aplicación podemos manejar tanto el Win Mini como el S10, que es una auténtica pasada. Y lo curioso también es que con el Win Mini, o sea, la aplicación del Win Mini, igual podemos también manejar tanto uno como otro. Con lo que, chicos, estos streamers son súper baratos y las posibilidades que tenéis con ellos son infinitas. La verdad es que no hace falta gastarse 800, 1000 euros ni nada de eso, porque por menos de 100 euros tienes unos streamers que son estupendos. Bueno, pues si os ha gustado, suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!